En este vídeo continuamos con el análisis de las tablas de contingencia, pero vamos a poner el énfasis en la búsqueda de las causas de la significación, evidentemente suponiendo que en el análisis del test chi cuadrado hemos encontrado resultados estadísticamente significativos. Vamos a volver sobre el ejemplo que ya trabajamos en el vídeo anterior. Vamos a imaginar que tenemos la tabla de contingencia que recoge información sobre 4 tratamientos, por ejemplo, 4 dosis de un fármaco, y recoge en columnas la respuesta a esos fármacos, a esos tratamientos. Y le hemos supuesto que aquí colocábamos la información de los que empeoraban, aquí los que permanecían igual y aquí los que mejoraban. Tal como dijimos en el vídeo previo, estos datos están tomados del libro de bioestadística de Martín Andrés y Luna del Castillo. En este estudio hemos supuesto que disponíamos de 560 sujetos y la lectura de la tabla, aunque ya la explicamos allí, volvemos a retomarla para situarnos, y es la siguiente. Tenemos las frecuencias observadas, en este caso la 7, significa que de los sujetos, de los pacientes tratados con el tratamiento 1, 7 empeoraron. En este caso el 28 quiere decir que de los tratados con el tratamiento 1, 28 permanecieron igual, y el 115 quiere decir que de los tratados con el tratamiento 1, 115 mejoran. Por supuesto, el resto de la tabla no requiere más explicación, ya se sabe cómo sería la lectura. La hipótesis teórica, la hipótesis de partida, es que la respuesta es independiente del tratamiento. Vamos a imaginar que hemos metido los datos ya en el ordenador y hemos obtenido esta salida, que también explicamos en el vídeo previo, pero que la traigo aquí para volver a situarnos. En la salida, vamos a imaginar que es esta. Aquí aparece el valor experimental, que es el 13.87, es decir, la suma de las discrepancias entre los valores de las frecuencias observadas y las que cabría esperar si de verdad la hipótesis nula de independencia fuera cierta. Aquí aparecerían los grados de libertad y aquí aparece la significación asintótica. La forma de trabajar ya la sabemos, este es el p-valor, y sabemos que cuando el p-valor es menor de 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con la alternativa y por tanto declaramos que la respuesta está relacionada con el tratamiento. Evidentemente, si en un estudio tenemos una tabla, hacemos el test chi cuadrado y nos sale un p-valor mayor de 0.05, no continuamos. Como mucho buscaríamos más datos o buscaríamos más información, pero no tendría sentido buscar las causas de la significación si no existía. En este caso, 0.03 es más pequeño que 0.05 y por tanto la respuesta la suponemos relacionada con el tratamiento. Pero, ¿relacionada cómo? Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a buscar las causas de la significación. ¿Cómo hemos declarado la significación? Lo que hemos hecho ha sido calcular el valor experimental de esta manera. Hemos sumado las discrepancias entre las frecuencias observadas y las teóricas bajo supuesto de independencia, elevamos convenientemente al cuadrado y dividimos por la frecuencia teórica, porque sabemos que en este caso podemos buscar los puntos críticos en un modelo ya conocido, que es el modelo chi cuadrado. Bien, lo importante en este momento es que el valor experimental se corresponde con el valor que toma esta fórmula con nuestros datos. Cuando este valor experimental era más grande que el punto crítico para un nivel de error determinado, entonces rechazábamos la hipótesis de independencia y declarábamos relación. Bueno, pues de aquí estaba la información. Pues vamos a ver cómo ha contribuido cada casilla a este valor experimental y de ahí identificaremos dónde están las causas de la significación. Por tanto, analizamos las contribuciones al valor experimental, al chi cuadrado, y localizaremos las contribuciones más altas, ya que las filas o columnas correspondientes serán las responsables de la significación. Vamos a ver, partimos de la tabla de contribuciones que la habíamos calculado también, habíamos explicado cómo calcularla en el vídeo anterior, pero en este caso, bueno, pues, ¿cómo calculábamos la contribución? La contribución sería el valor para la casilla 1,1. Sería la frecuencia observada, que era un 7, menos la teórica, que era 9.91, elevamos al cuadrado y dividimos por 9.91. Y aquí sale 0.85. Es decir, la primera casilla, la correspondiente a la intersección de la primera fila y la primera columna, ha contribuido al valor experimental, que es 13.87, con una cantidad que es 0.85. Esto lo hacemos para todos y cada uno de los casos, para todas y cada una de las casillas, y repitiendo el procedimiento vemos que
En este caso, esta casilla ha contribuido con una cantidad de 0,41, esta con un 0,39. También podemos deducir que el tratamiento 1 ha contribuido al valor experimental con una cantidad que es 1,65. Si hacemos el mismo razonamiento para el tratamiento 2, vemos que la contribución es de 6,31, 1,11, 0,04, pero globalmente el tratamiento 2 ha contribuido al estadístico, al valor experimental del estadístico, pues en más de la mitad. En el caso del tratamiento 3, las contribuciones serían 0,23, 0,25, 0,17 y globalmente este tratamiento 3 aporta una cantidad al valor experimental de solo 0,65. Y si analizamos lo que le ha ocurrido al tratamiento 4, vemos que aparece una cantidad de 2,94 en la intersección de la columna 1, 1,17 en relación a la columna 2, 0,00 en relación a la columna 3. Y globalmente el tratamiento 4 ha aportado una cantidad de 4,11 al valor experimental que, como recordamos, es 13,87. Obviamente, si sumamos esta cantidad, salvo errores de aproximación, debe de dar esta cantidad. Si nos fijamos, ahora la respuesta empeoran. ¿Cuánto ha contribuido al estadístico de contraste? Pues observemos que es 10,33 de 13,87, una cantidad elevadísima. Sin embargo, la respuesta igual contribuye con una cantidad de 2,94 y la de los que mejoran con una cantidad de 0,60. Obsérvese que cuando uno prueba diferentes tratamientos, los prueba en principio tratando de ver cuál es el que funciona mejor. Bueno, pues aquí se ve que en relación a la respuesta mejoran, las contribuciones son despreciables. Entre todos aportan una cantidad de 0,60 al 13,87. ¿Qué vemos? Pues hemos marcado en amarillo lo que más resalta. Vemos que el tratamiento 2 sin duda es el que más ha aportado al valor experimental y de las respuestas, la respuesta empeoran es la que claramente ha aportado mayor información. Por tanto, vamos a razonar de la siguiente manera. Parece que el tratamiento 2 es el responsable de la significación. Puede haber otros. Obsérvese que aquí aparece una cantidad de 2,94. En fin, habrá que verlo con un poco más de detenimiento. Pero sin duda habrá que empezar a buscar las causas de la significación por el tratamiento 2. Podríamos empezar por una fila o por una columna. Vamos a empezar por una fila. Entonces, empezaríamos por el tratamiento 2. Los demás, si observamos, hay valores bastante pequeños. Este sería un interrogante que habría que estudiar, pero en principio son pequeños. Luego nos podemos plantear, ¿el tratamiento 1, el 3 y el 4 serán similares? La respuesta no dependerá del tratamiento para ese caso, para el tratamiento 1, 3 y 4, y será solo diferente para el tratamiento 2. Vamos a verlo. Bueno, pues como les he dicho, el tratamiento 2 parece que es el máximo responsable. Bien, vamos a ver qué ocurre con los tratamientos 1, 3 y 4. Lo que hemos hecho aquí es tomar la misma tabla que teníamos antes, donde simplemente hemos eliminado, hemos borrado la fila correspondiente al tratamiento 2. Todo lo demás es idéntico. Evidentemente, los totales marginales de fila no cambian, pero los totales marginales de columna sí van a cambiar porque hemos borrado una fila. Luego, recalculamos los totales marginales de la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Obviamente también ha cambiado el gran total, puesto que todos los sujetos correspondientes al tratamiento 2 han sido eliminados, pero de nuevo tenemos información sobre frecuencias observadas, frecuencias marginales fila, frecuencias marginales columna y gran total. Luego podemos perfectamente contrastar la hipótesis de que estos tres tratamientos se comportan de forma homogénea o no. Bueno, ya sabemos que en este caso la hipótesis nula es que la respuesta es independiente del tratamiento. Esto ya lo llevamos repitiendo mucho tiempo. Bueno, pues si calculamos el valor del G cuadrado experimental para esta tabla en la que hemos eliminado el tratamiento 2, observamos que el valor, que esta es la cantidad de información que aportan los datos de esta tabla más pequeña, es una cantidad de 5,04. ¿Qué hacemos? Pues la comparamos con un valor crítico que obtenemos del modelo G cuadrado con los grados de libertad pertinentes y para un nivel de error establecido. Si no decimos lo contrario, pensaremos que el nivel de error es el 5% y a partir de ahí, cuando el error sea menor, es cuando diremos que hay significación estadística. En este caso, obsérvese que la tabla tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Hemos dicho que los grados de libertad eran el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Luego serán 3 menos 1, 2, 3 menos 1, 2. 2 por 2, 4. Luego los grados de libertad son 4. En este caso es lo que tenemos pintadito en amarillo como intersección con la columna que encabezada por la probabilidad, el nivel de error de 0,05.
¿Qué tenemos entonces? Pues que nuestro valor experimental 5.04 es más pequeño que el valor crítico que nos da el modelo teórico. Por tanto, como el valor experimental es más pequeño que el valor crítico, la conclusión es que aceptamos la hipótesis nula. Por tanto, los tratamientos 1, 3 y 4 tienen un comportamiento homogéneo. Dicho de otra manera, la respuesta no depende del tratamiento con el que hayamos tratado, siempre y cuando nos restringamos a los tratamientos 1, 3 y 4. Bueno, pues bien, a partir de ahora decimos que los 3 tratamientos son igualmente efectivos y los vamos a considerar como un tratamiento solo. Le llamaremos tratamiento 1 más 3 más 4 y lo que haremos será sumar las frecuencias correspondientes para continuar con la inspección. Bien, ahora vamos a ver cómo se comporta el 2 frente al resto, que pensábamos que el 2 era el que iba a ser significativamente diferente de los demás. Aquí hemos puesto en filas el tratamiento 2 y todos los demás como uno solo, puesto que hemos visto que tenían un comportamiento homogéneo, y seguimos respetando las respuestas, los que empeoran, los que permanecen igual y los que mejoran. Bien, bueno, pues ahora volvemos a tener las frecuencias observadas, los totales marginales, el gran total, etcétera, y volviendo a recalcular de la misma manera, pues encontramos un valor experimental de 9.48. No hemos vuelto a escribir la hipótesis nula porque ya se sabe, ya sabemos que la hipótesis de partida es que la respuesta no depende del tratamiento, donde el tratamiento ahora tiene 2 niveles, el que está en la fila primera y todos los demás en la otra. El valor experimental es 9.48. Esta es la cantidad de información que ha aportado nuestra tabla. Vamos a compararla con el valor crítico, el valor teórico. Bueno, pues en la tabla con la que ya venimos trabajando, ahora con los grados de libertad pertinentes, ¿qué grados de libertad tiene? Tiene 2 filas y, por tanto, 2 menos 1, 1. Tiene 3 columnas, 3 menos 1, 2. 2 por 1, 2. Bueno, pues entonces, 2 grados de libertad, al nivel de riesgo del 5%, aparece un valor que es 5.99. Pues, ¿qué hacemos? Comparamos el 9.48, que es el valor experimental, con el valor crítico, que es 5.99. ¿Y qué sucede? Que el valor experimental es más grande que el valor crítico. Por tanto, hemos encontrado razones para poder afirmar que es posible rechazar la hipótesis nula y, por tanto, podemos afirmar que el tratamiento 2 difiere significativamente del resto, tal como en principio habíamos visto. Obsérvese que teníamos dudas con respecto al tratamiento 4. Sin embargo, al estudiar la tabla formada por el 1, 3, 4, vimos que esa discrepancia aparente no era suficiente como para declarar diferente el tratamiento 4, pero sí lo ha sido en el caso del 2. Ya sabemos que el 2 se comporta de forma diferente del resto, pero se comportará de forma diferente tanto en la proporción de los que empeoran como en la proporción de los que permanecen igual y en la proporción de los que mejoran, o será solo en alguna de ellas. Si nos dimos cuenta al principio al evaluar la tabla, vimos que en la información más importante estaba en los que empeoraban. Pues vamos a chequear, vamos a ver si la respuesta igual y mejor se comportan de una forma similar y entonces probaríamos después si el peor es diferente de las otras dos. ¿Qué hacemos? Mantenemos el tratamiento 2 y el tratamiento que hemos llamado 1, 3, 4. Entonces, que resulta de englobar estos 3. Bien, vamos a ver qué pasa si restringimos el estudio a las respuestas permanece igual y mejora. Aquí hemos cogido la tabla correspondiente, sus totales marginales, fila y columna y el gran total. Calculamos, por supuesto, la hipótesis nula, de nuevo, es que la respuesta no depende del tratamiento y lo que hacemos para, una vez hecho el estudio, para realizar este contraste de independencia en esta subtabla, es obtener el valor experimental. Obsérvese que el valor experimental es clarísimamente bajo, es un 0.91. Si miramos el valor crítico ahora con un grado de libertad, 2 filas, menos 1, 1, 2 columnas, menos 1, 1, 1 por 1, 1. Si miramos con un grado de libertad al nivel de riesgo del 5%, aparece en 3.84. Quiere decir que el valor experimental, que es 0.91, es muy pequeño comparado con el valor crítico y, por tanto, el riesgo que correríamos al rechazar la hipótesis nula sería muy elevado, mucho más elevado del 5%. Por tanto, la conclusión es que aceptamos la hipótesis nula y, por tanto, la respuesta igual o mejor es independiente del tratamiento, incluso considerando el 2 por un lado y el resto por el otro. Vamos a ver si, como parecía, la proporción de los que empeoran es diferente. Ahora lo que hacemos, pues igual que antes englobamos los tratamientos 1, 3 y 4, ahora englobamos la respuesta igual y mejora. Entonces sumamos las frecuencias, creamos la tablita correspondiente, sus totales marginales, fila y columna, el gran total y de nuevo partimos de la hipótesis de independencia y calculamos el valor experimental.
El valor experimental sale en este caso 8,59 y el valor crítico ya habíamos visto que para una tabla de estas dimensiones era 3,84. Nuestro valor experimental 8,59 es claramente superior al 3,84. Por tanto, la conclusión es que rechazamos la hipótesis nula y podemos afirmar que la respuesta y el tratamiento están relacionados. Bien, el esquema, que ustedes pueden leer con más detenimiento en el libro de Bioestadística de Martín Andrés y Luna del Castillo, que es de donde hemos tomado el ejemplo, nos ha parecido realmente interesante y por eso lo hemos utilizado, pues lo que tiene es un esquema de cuál ha sido el proceso de la búsqueda de la significación. Aquí hemos puesto una tabla simplemente poniendo empeoran, permanecen igual y mejoran, y aquí tratamiento 1, 2, 3, 4, y aquí hemos puesto una estrellita indicando que el p-valor es menor de 0,05, que es muy frecuente también en estadística. Aquí hemos señalado simplemente el valor experimental y los grados de libertad y aquí está la conclusión. Esta tabla, al estudiarla, vimos que había significación estadística, es decir, no podíamos afirmar que fuera la respuesta independiente del tratamiento, pero hemos tenido que seguir investigando. Lo que hicimos fue, a la vista de la tabla de las contribuciones, explorar cómo se comportaba el tratamiento 1, el 3 y el 4, había 4 grados de libertad, valor experimental 5,04 y no había significación estadística. Quiere decir que los tratamientos 1, 3 y 4 los podíamos suponer homogéneos. Sin embargo, cuando comparábamos el 2 con el 1, 3, 4, veíamos que había resultados claramente significativos. Hemos metido 2 estrellas porque en realidad el valor era incluso menor del 1%, pero explicamos solamente el 5, pero el otro es buscar el valor crítico en la columna correspondiente. Bien, pues en esta tabla que había significación, observen, en esta que ya no había significación no continuamos, pero en esta que sí que había significación, vamos a ver cómo se comportan. La respuesta permanecen igual y mejoran, y vimos que no había significación estadística, había un comportamiento homogéneo. Sin embargo, sí lo había al comparar los que empeoraban con los que permanecían igual y mejoraban, cuando habíamos aislado el tratamiento 2 como diferente y los tratamientos 1, 3 y 4 con comportamiento homogéneo. Por tanto, la conclusión del estudio, que si lo hubiéramos dejado a nivel de simple aplicación del chi cuadrado, habríamos dicho la respuesta no se puede considerar independiente del tratamiento, se puede completar mucho más después de haber hecho el análisis de las causas de la significación, y la conclusión real del estudio es: la proporción de sujetos que empeoran con el tratamiento 2 es significativamente superior a la misma proporción con los tratamientos 1, 3 y 4. Pero para los tratamientos 1, 3 y 4, la respuesta no depende del tratamiento.